buenas tardes. Nos acompaña el doctor Manuel Franco Martín, quien acaba de llegar de España ayer y quien dio hoy una conferencia magistral. Y quisiera yo preguntarle a usted, su modelo de atención al usuario o al paciente es completamente o bastante revolucionario. Estoy escuchando que después de usted tener la experiencia de ser entrenado, como todos los psiquiatras en España, con su especialización y subespecializaciones seguramente, usted regresa a su ciudad natal y ve que hay un gran retraso y decide implementar un modelo que supongo que nació de ver que el sistema no estaba atendiendo adecuadamente los problemas de salud mental de la población. ¿Es así? Así es. Creo que lo ha definido muy bien, en el sentido de que en el caso de España, el área en el que yo trabajo, que es Zamora, pues hace 20 años, pues digamos que tenía un retraso evidente respecto a la organización de la asistencia en el resto del país. Había quedado, digamos, fuera de todo lo que había sido el movimiento de la reforma psiquiátrica en España, dirigida sobre todo a la normalización de la asistencia psiquiátrica en los hospitales generales, etcétera. Y entonces efectivamente pues se aprovecha esa situación, que en principio era negativa, para coger y desarrollar lo que yo entendía que era un cambio en la organización de los procesos asistenciales respecto a lo que tradicionalmente se venía haciendo en España. Básicamente la base de todo ello está en garantizar la accesibilidad, facilitar la accesibilidad del paciente y hacer como centro de la atención el propio paciente, que pasaría, digamos, y a mí no me gusta llamarles pacientes, sería pasar a la consideración de persona con enfermedad mental, a la cual hay que ayudar a desarrollar, como todo el mundo, su proceso vital o su camino en la vida. Y bueno, pues eso nos permitió el empezar a caminar en esa dirección y a priorizar, digamos, lo que es la atención donde la persona tiene su vida, frente, pues digamos, a hacer la atención donde, digamos, tengamos la tecnología o tengamos los recursos. Y ese es básicamente lo que podríamos llamar revolucionario, en el sentido de que rompe con el sistema tradicional de organización de la asistencia. Me da la impresión de que usted le está pidiendo a los psiquiatras y tal vez a otras personas relacionadas que apoyan todo el proceso de salud mental, que en vez de quedarse en sus cubículos o en los hospitales psiquiátricos, sean ellos los que vayan al encuentro del paciente. Exacto. ¿Verdad? O al encuentro de la persona con este diagnóstico de enfermedad mental, esté donde esté la persona. Exactamente, es así. Es decir, es una comprensión de la enfermedad, de que la enfermedad en sí mismo no define todo, sino que tenemos que entender la enfermedad en la persona, es decir, no todas las personas viven la enfermedad y padecen la enfermedad de la misma manera, y también en el contexto. Es decir, hay contextos que favorecen y contextos que perjudican. Si nosotros obviamos el contexto y obviamos la persona y solo nos centramos en la enfermedad, solo tenemos una parte muy pequeña de la realidad. Consecuentemente, si queremos tener esas dimensiones de lo que afecta la enfermedad a la persona, como ser humano, y el contexto en el que esa persona vive, es obligado ir donde está la persona, conocer el contexto en el que vive, conocer también cómo se comporta la persona en ese contexto y, consecuentemente, hacer un abordaje global de lo que es la enfermedad. En consecuencia es, digamos, evolucionar desde el concepto de paciente como sujeto pasivo a lo que podríamos decir usuario, que antes hablamos, o cliente, si se quiere, que es sujeto activo. Es decir, si lo trasladáramos esto pues al mundo comercial, sería trasladar desde
yo te doy lo que tengo, te pregunto qué es lo que quieres para venderte lo que más necesitas y te asesoro en tu venta. Bueno, pues aquí estaríamos hablando de lo mismo, es decir, yo voy donde tú estás, evalúo tu necesidad, evalúo tus deseos, evalúo qué quieres y trato de, teniendo en cuenta el contexto, dar apoyo. ¿Y eso qué significa? Pues efectivamente que el psiquiatra tiene que hacer su actividad, el psicólogo, el psiquiatra, la enfermera sobre todo, en el lugar donde está y vive el paciente y donde desarrolla su actividad. Es decir, es muy difícil, y esa es la cuestión, conocer exclusivamente de lo que una persona te puede decir detrás de una mesa, en un despacho, en un gabinete, cuál es su problema. Entonces lo que tú tienes que coger es ir donde está la persona, conocer cuál es su contexto y, como yo planteaba en la conferencia esta mañana, tener muy claro que persona más enfermedad es igual a persona, no es enfermo. Ay, me encanta, qué bello. Persona más enfermedad sigue siendo una persona. No se convierte toda la persona en un enfermo. Tiene una condición de una enfermedad que le afecta seguramente en su vida, hablando de enfermedades mentales, pero no se convierte en un enfermo. Esa es la cuestión. Es decir, es ver que detrás de esa persona con enfermedad sigue siendo persona. Por eso a mí no me gusta hablar de enfermos mentales, no me gusta hablar de esquizofrénicos, me gusta hablar de personas con esquizofrenia, en donde lo sustantivo, lo sustancial, que es de donde viene sustantivo, es ser persona. Y la enfermedad es un adjetivo como es ser rubio o ser moreno, o ser alto o ser bajo, es un adjetivo, pero lo esencial es ser persona. Y entonces, si nosotros vemos a esa persona como persona en donde incide la enfermedad, como el ser alto, es decir, una persona por ser alto o por ser bajo tiene unas capacidades y unas posibilidades diferentes. Evidentemente, yo si soy bajo o con mi propia altura, que yo no soy bajo, pero no podría ser jugador de baloncesto. Exacto. Mis capacidades me limitan. Y si eres muy alto no puedes ser gimnasta. Ni puedes ser gimnasta, ni puedes ser jockey de llevar caballos de carreras. Entonces, todos nuestros adjetivos como persona nos dan potencialidades y nos dan limitaciones, es decir, nos favorecen para unas cosas y nos limitan para otras. Y en ese elemento de adjetivos incorporó también la enfermedad, el tener una enfermedad o padecer una enfermedad como es la esquizofrenia o como es cualquier enfermedad mental, evidentemente te crea limitaciones, pero también la diabetes, también quiero decir, una persona que tenga una cardiopatía no puede subir a un monte muy alto porque corre riesgo, o incluso viajar a ciudades que estén en una gran altura, porque eso supone un riesgo, o tiene limitaciones para viajar en avión. Es decir, cualquier enfermedad, cualquier característica de la persona, cualquier adjetivo de la persona, nos da posibilidades y nos da limitaciones. Entonces yo creo que la clave para mí es que es lo que decía, persona más enfermedad sigue siendo persona, es lo sustantivo, con unas características, un adjetivo que es la enfermedad. Y lo que a partir de ahí hay que ver es, partiendo de las potencialidades y las capacidades de la persona, pues establecer un proyecto vital como todo el mundo. Es decir, no el tener una enfermedad no se te acaba el mundo ni se te acaba la vida, sino que hay posibilidad, sea una diabetes, sea una cardiopatía, sea incluso un cáncer, sea cualquier enfermedad, evidentemente te va a generar limitaciones, pero eso no te ha cortado la vida, tienes un proyecto que puedes seguir desarrollando con esas limitaciones. Y cuando tienes la esquizofrenia, cuando tienes un trastorno bipolar, cuando tienes un trastorno esquizoafectivo, que podríamos decir que son los trastornos que más te pueden afectar en la vida, sigues teniendo capacidades, sigues teniendo potencialidades e incluso, y se ha comentado en la reunión de esta mañana, pues hay personas con esquizofrenia que han llegado a ser premio Nobel. Es decir, que capacidades tienes para llegar a lo más alto, cosa que la mayoría de los que no tenemos esquizofrenia no vamos a llegar a premio Nobel, con lo cual ahí está. Sí, porque pues también puede haber una puerta que se abre, ¿por qué no?
en esquizofrenia o en bipolaridad o no sé si en depresión, que aquellas personas que se mantienen siempre estables mentalmente tal vez nunca se les abra, ¿no? Y si son capaces de regularizar hasta cierto sentido su vida y se traen aquello que vivieron, simplemente todo lo que experimentaron como víctimas de una enfermedad, puede, Víctor Frank es uno de ellos, ¿no? Víctima de un campo de concentración, pueden convertirlo en un haber, en algo positivo para su vida, ¿no? Esto es la esencia, lo que acabas de decir, la esencia de lo que yo trato de transmitir. Pues me parece valiosísimo. Ahora, este modelo es solamente de la ciudad se llama Zamora. Zamora. No es el modelo en toda España de psiquiatría. Todavía, ¿cómo se le está poniendo atención en España o la atención a este modelo viene desde Monterrey? Porque tengo entendido que el doctor Federico Ramos de AECUS estuvo con usted aprendiendo este modelo y creo en otros países están queriendo llevar este modelo que usted diseñó a otros países. Sí, la verdad es que tanto a nivel de España, pues yo creo que la experiencia nuestra es que hay, digamos, por los profesionales, bastante buena aceptación sobre la aplicación del modelo en cada uno de sus territorios. Baste decir que dentro de España pues ya hay más de 400 profesionales de la salud mental que han acudido a propio centro de Zamora para aprender y para conocerlo. Ah, más de 400 Sí, en España. sí, en estos últimos 4 años pues estamos en cada año formando, ya digo que llevamos unos 4 o 5 años formando y cada año pues en torno a 90, 100 personas se han formado de España con un poco la idea de tratar de, si no replicarlo, tratar de adaptarlo a sus realidades en la mayor medida posible. Y efectivamente pues hay de distintos sitios de Europa y de fuera de Europa en donde pues hemos recibido la visita pues de profesionales de la psiquiatría de Italia, de Portugal, Kazajistán, Ucrania, o sea, de distintos sitios. Y en ese contexto, efectivamente, el profesor Federico Ramos pues quiso conocerlo, estuvo allí en Zamora, participó incluso de un curso que estábamos dando en una de estas de visita de formación que hacen estos profesionales, y realmente eso le llevó, él mismo dijo, me lo planteó así en ese momento, dice, me gustaría esto llevarlo para mi tierra, e incluso él pues envió a 2 colaboradoras suyas en un siguiente curso de los que hacíamos a formarse. Y bueno, y yo creo que en este momento es uno de los exponentes importantes, sin duda, en México de lo que es la aproximación a este modelo, porque realmente el modelo en su esencia es una filosofía, pero tenemos que tener en cuenta que el área que yo dirijo, que es el de Zamora, tiene poco que ver con la de Monterrey, con lo cual es importante, si estamos hablando de que es importante adaptarnos a las necesidades de la persona, también hay que adaptarse a los contextos, es decir, lo que existe es una esencia de qué es lo que hay que aplicar y luego hay que adaptarlo a los distintos contextos territoriales, culturales, etcétera. Y yo creo que en ese sentido, pues efectivamente el doctor Ramos es el que de alguna manera está haciendo el esfuerzo de aquí pues tratarlo de llevar a cabo, y bueno, él tiene mucho que ver, junto con el doctor Cuello, el poder que yo esté aquí, y ciertamente pues yo estoy agradecido y estoy contento y satisfecho de ver, ayer mismo visité el centro que tiene el doctor Ramos aquí, la verdad que me llevé una gratísima impresión. ¿Hay algún centro similar allá en Zamora como este? ¿O sí. Porque lo escuché decir que ustedes iban donde está el paciente, Exacto. pero aquí los pacientes van a este centro de AECUS. Sí. Durante mediodía, no Sí. es el día completo y no es de internarse, y tampoco aquí en Monterrey pues se les construye en sus departamentos para que
al salir ellos comiencen a vivir en forma independiente, como tengo entendido que en Zamora tienen la suerte de que alguna AC, una asociación civil, dona o presta unos departamentos para que luego los pacientes que ustedes atendieron, las personas con estas enfermedades mentales, perdón, se instalen en esos departamentos y comiencen a hacer una vida más o menos al principio más supervisada y luego menos, ¿no? Sí, sin duda, un centro como el que hay aquí, que dirige el doctor Ramos, nosotros tenemos uno similar allí. ¿Qué se hace en ese centro? Pues en ese centro es donde, digamos, como el de aquí, pues se trata de dar, digamos, pues rehabilitación cognitiva, o sea, aprendizaje, porque evidentemente no podemos trasladar todas las actividades del hospital o de los centros al domicilio. En lo que efectivamente, como se ha dicho, sí, si yo tuviera que decir en qué nos diferenciamos, en qué nos parecemos mucho en lo que es el programa y los programas de intervención que se hace, y efectivamente nos diferenciamos sobre todo en que nosotros sí que tenemos una red de alojamientos donde poder instalar a la persona. Entonces, la persona con enfermedad mental, ¿qué le ofrecemos? Primero, si tiene una familia y tiene un sitio donde vivir, perfecto, apoyo ahí y le invitamos a que vaya a estos centros, pero aquí lo tenemos que asimilar como cada uno de nosotros, o sea, el diabético va de vez en cuando al curso de diabetes o de nutrición, etcétera. Es decir, una cuestión es que nosotros vayamos ahí, hagamos el seguimiento y garanticemos, digamos, pues la toma de medicación, que conozcamos en qué contexto vive, y otro es que haya actividades que sea bueno hacerlas en conjunto. Es decir, por ejemplo, nosotros también tenemos, por ejemplo, un equipo de fútbol o un taller de música donde ellos componen, etcétera. Eso no lo pueden hacer en casa, tienen que ir a los centros donde se hace. Entonces, en ese sentido es un centro igual. Ahora, ¿qué situación difiere aquí? Dentro de las personas con enfermedad mental hay personas que tienen familias que les dan mucho apoyo y que tienen no solo voluntad de darles apoyo, sino capacidad de dárselo. Pero hay también familias que o no tienen voluntad, por lo que sea, porque evidentemente la aceptación de la enfermedad mental en una persona, digamos que por parte de los padres es bastante buena en general, pero ya los hermanos, etcétera, no es lo mismo. Y entonces no siempre encontramos familias que acepten bien la realidad de una persona con enfermedad mental, porque tenemos que considerar que detrás de la enfermedad mental hay un estigma importante en la sociedad de rechazo, de asociarlo con peligros, con riesgos, de lo cual no está ajena a la familia. Entonces, en definitiva, hay familias de apoyo, hay familias que no apoyan tanto, hay también personas que conviven bien con su familia, independientemente de que la familia sea de apoyo o no. Tú te puedes llevar bien con tus padres o no tan bien, o te puedes llevar bien con tus hermanos o no tan bien, y eso no depende de la enfermedad mental, depende de las personas. De tal manera que hace que la persona puede estar en el ambiente familiar de una forma buena o no tan buena. Y lo que nosotros sí disponemos, eso sí que yo reconozco que es una suerte, si se puede llamar así, es que les podemos ofrecer a todos ellos la posibilidad de vivir en un piso propio de ellos. Y nosotros ahí, pues en Zamora tenemos pisos para personas con enfermedad mental que van desde pisos tipo apartamento para una persona, donde vive una persona sola, a pisos donde viven 4, no más de 4 nunca. Y eso evidentemente sí que ayuda, porque ese es el principio de la autonomía y la recuperación de la dignidad de la persona con enfermedad mental, porque hay una cuestión que aprovecho ya hablando de esto, que pasa con la persona con enfermedad mental. No es infrecuente que se le quite su dignidad, que se le quite su capacidad de decidir, que se le quite, que digamos se le convierta en sujeto pasivo sobre el cual se imponen todos los demás lo que tiene que hacer, y él se rebela, y ahí es donde encontramos muchos problemas. Un elemento importante es avanzar en la recuperación de la dignidad de la persona,
y la dignidad se trata en ser autónomo, tener capacidad de decidir. Es decir, no hay dignidad si tú no opinas ni nadie te pregunta. Tengo entendido que también usted le da mucha importancia a la reinserción laboral. Absolutamente. Y por otro lado, usted desarrolló un modelo de software que se llama Gradior. Y ese modelo, ¿por qué lo desarrolló y qué objetivo tiene? Bueno, estos son dos preguntas. La primera, respecto a lo laboral, sin duda. Es decir, yo creo que el trabajo, más allá de que nos dignifique más o menos, el trabajo nos da un rol social. Cuando conocemos a una persona, es muy difícil que No preguntarle. A qué te dedicas, qué haces, etcétera. Entonces hay que ver la frustración que es para una persona pues de 30, 40 años decir yo no me dedico a nada. Es decir, es importante que la persona se dedique a algo, porque el dedicarse a algo es tener un rol en la sociedad, tener un papel, tener un ¿qué hago yo? Y ya te insertas en la exactamente, sociedad, participas de ello, exactamente. Es decir, entonces el trabajo no es un tema de que el trabajo como tal yo entienda que dignifique o sea, digamos, una bendición. Yo creo que el trabajo como tal, detrás de lo que se dice que es trabajar, está el tener un rol, tener un papel y tener de alguna manera decir, aquí estoy yo y hago algo, soy alguien de aquí, no soy un sujeto excluido que no participo de la sociedad, sino soy una persona más dentro de esta sociedad. Y aquí cuando hablamos de trabajo hay muchos tipos de trabajo y dentro de esta sociedad hay gente que participa más y participa menos. Entonces, desde esa perspectiva, el trabajo es algo muy importante. Cuando le preguntas a la persona con enfermedad mental, él le da mucha importancia. Y vuelvo a decir, no es que él tenga especial ganas de trabajar, porque el trabajo tiene muchos problemas, pero le da un papel. Ahora bien, dicho esto, claro, el trabajar, la enfermedad mental en sí mismo genera limitaciones para trabajar. Genera limitaciones en el rendimiento, en la eficiencia, etcétera. Y ahí sí que se planteó, dice, nosotros tenemos que entrenar, porque en definitiva la enfermedad mental, todas las enfermedades mentales son alteraciones de la función cerebral, porque es el cerebro donde está todo. Y esa alteración de la función cerebral pues conduce a alteraciones de funciones cognitivas concretas, de atención, de memoria, etcétera, que son en definitiva los que les producen limitaciones para su participación social y su trabajo. Entonces a mí me pareció en ese momento que uno de los programas de intervención más importantes que había que aplicar si queríamos que las personas trabajasen, y hoy tenemos, cuando nosotros empezamos en esto era más intuitivo, pero hoy digamos hay estudios científicos que lo avalan, que la mejora de la capacidad cognitiva, de lo que podríamos llamar el capital mental, de nuestras capacidades, cuanto más capacidad tenemos, más posibilidades de un empleo, y de un buen empleo también tenemos. Entonces ahí se nos planteó de, bueno, tenemos que mejorar las capacidades cognitivas. ¿Qué problema tiene el abordaje o la recuperación y rehabilitación de las capacidades cognitivas? Pues que tiene que ser algo individualizado, es decir, no sirve este programa para todos, porque cada uno tiene unas limitaciones. Esto es más o menos, podríamos decir, si nosotros vamos a rehabilitación física, no vale un programa de rehabilitación físico para todos. Si vamos a gimnasia de mantenimiento, vamos a estar en forma, sí, es un programa general. Pero cuando tenemos una lesión de rodilla, es para la rodilla, no y para exactamente, y para la lesión exacta que tenemos. Entonces, en el caso de la esquizofrenia, que cada persona le afecta de forma diferente a su capacidad cognitiva, exige tratamientos individualizados. Entonces el problema era, dice, ¿por qué? Y hicimos el análisis, ¿por qué no se tienen estos tratamientos individualizados? Y cuando tú haces un análisis dices que es muy costoso, porque quizá en la rehabilitación de la rodilla tú puedes poner una tabla de ejercicios y que la persona los ejecute, incluso tiene capacidad para ejecutarlos. En el caso de la enfermedad mental exige que un especialista esté con él. Eso significa que si la rehabilitación cognitiva constituye una serie de ejercicios que tienes que hacer durante mucho tiempo
y en muchos pocos durante mucho tiempo, el coste de personal que eso implicaría hace que en realidad no se ejecute. O sea, si uno va a cualquier hospital, desde luego en España es así y supongo que en México igual, tú vas a encontrar fácil el servicio de rehabilitación física. No vas a encontrar el servicio de rehabilitación cerebral. Cognitiva. Exactamente, es decir, tú tienes uno, yo lo comento yo en los estudiantes en la facultad, les digo, tú tienes un accidente de tráfico, te van a rehabilitar en el hospital la rodilla, la cadera, el brazo, nadie te va a rehabilitar el cerebro. ¿Por qué? Porque es muy complicado, además exige mucho, es mucho coste de personal y consecuentemente el sistema se resiste a dar ese apoyo. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, vamos a hacer algo que sea eficiente, que sea económicamente posible, y fue donde, bueno, pues desarrollamos un programa de ejercicios cognitivos a través de ordenador que tiene la virtud de que permite adaptarlo de forma individualizada a cada persona. De tal manera que, de hecho, es un programa que no es para que alguien lo adquiere para su uso, para sí mismo. No, los pacientes no se lo pueden llevar a su casa o las personas... Lo pueden hacer en casa, pero tiene que estar bajo el control de un terapeuta. Entonces, lo que hace el terapeuta es, coge el programa, evalúa a la persona a la que quieren tratar, en base al perfil y capacidades cognitivas, adaptan el programa a esa persona, de tal manera que la persona trabaja con el programa, pero ya lo puede trabajar autónomamente sin que el terapeuta esté ahí, siguiendo las pautas marcadas por el terapeuta. Entonces, ¿Es el único programa en el mundo? De estas características, sí. Que haya programas de ejercicios cognitivos o rehabilitación cognitiva, hay más. Que sea totalmente adaptable y, digamos, ligado a la digamos, diseño de tratamiento del terapeuta, en este momento, con esa flexibilidad y adaptación y con este concepto, en este momento sí. De hecho, eso hace que en este momento en Europa es un programa, de hecho, se ha desarrollado gracias a las ayudas de la Unión Europea y está en la extensión dentro de Europa, o sea, en inglés, en portugués, en francés, tenemos las versiones y se está extendiendo por toda Europa por esta cuestión. Qué fabuloso. No se habla mucho en México, al menos, del costo de las enfermedades mentales no atendidas. Según la conferencia que dio el doctor Eduardo Ángel Madrigal, también en esta mañana en la UDEM, está hablando de una carencia de psiquiatras en México impresionante y cómo todos se concentran en Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, abandonado prácticamente el 39% del país. ¿Qué costo tiene, me gustaría que lo dijera al público, el desatender las enfermedades mentales, el mantener los estigmas para un sistema de salud? Bueno, yo en principio más que el costo, primero diría el costo para la sociedad. Es decir, excluir a un grupo de población de participar de toda la sociedad, yo me parece que es un coste enorme. Es decir, las personas con enfermedad mental y con este concepto que decía antes, que son personas, el decirles, tú no participas, no te doy la posibilidad de participar, porque aquí, cuando hablamos del trabajo de la persona con enfermedad mental, se trata de que participen como uno más en la sociedad, con sus limitaciones, efectivamente, pero también con sus capacidades. Entonces, el primer coste es, nos privamos de una serie de personas que podrían participar, y algunos, y también se hablaba esta mañana, que pueden haber llegado al premio Nobel, es decir, si nosotros no se hubiera atendido a Nash, no hubiéramos llegado a muchas de las cosas que él aportó. La segunda cuestión es para el sistema sanitario. Es decir, la enfermedad mental en sí mismo, si no se trata, genera una disrupción en la persona, es decir, una desorganización en la persona que afecta a la propia persona, que con alto riesgo de acabar ingresando, y eso ya es coste, y también a una desorganización que transmite a toda su familia, a todo su entorno. Claro. Es decir, porque la persona
tenga o no tenga familia, tenga o no tenga apoyo, vive en esta sociedad. Y evidentemente supone un costo importante, difícil de medir, de en qué medida supone para todo el entorno en el que ella vive, digamos, esa disrupción que supone, o sea, esa desorganización que supone que desorganiza, no solo se desorganiza él, desorganiza a sus padres principalmente, hermanos, etcétera, y ahí estamos hablando de costes difíciles de medir, pero que son importantes. A partir de ahí ya, en cuestión de costes asistenciales, no cabe duda que el coste más barato de atender a una persona con enfermedad mental o con cualquier enfermedad, hablo en general, el más barato es atenderle en su casa. Donde la persona prefiere estar es en su casa. Es decir, hay muy pocas personas que deseen estar en el hospital pudiendo estar en casa. Entonces lo que se trata es que hay que organizar, porque la tecnología ahora nos lo permite. Es decir, quizá uno de los saltos importantes de la tecnología en los últimos años es que la tecnología es accesible. Por ejemplo, en investigación. Yo cuando hace 20, 30 años, cuando yo me planteé hacer la tesis doctoral, cuando tú querías analizar los datos tenías que ir al centro de la universidad de proceso de datos. El ordenador ese central de la universidad que te procesaba los datos y te los analizaba tiene mucha menos capacidad que el ordenador que tiene uno en su casa y que con un programa estadístico analiza y obtiene más datos y mejores resultados que los que obtenía aquel centro de datos de la universidad. Es decir, la tecnología actualmente, podríamos decir, no es que sea así, pero podríamos decir que se ha democratizado, es decir, llega a todos. Y esa situación que llegue a todos ha permitido o permite dentro del sistema sanitario el que patologías o alteraciones que requerían necesariamente ser atendidas en el hospital puedan ser monitorizadas, seguidas y atendidas en casa. Y ese salto es el que yo planteo. Y eso, el ahorro de coste que supone eso es enorme. Claro, el problema está que es necesario, o sea, no basta con decir, bueno, desplazo la atención o los costes del hospital a la comunidad. Hace falta que a la vez que desplazo los costes, hagas un cambio en el hospital para que el coste de ahí sea menor. Porque el riesgo que muchas veces para tomar este tipo de decisiones se tienen es que dices, bueno, voy a gastarme más en atender a la persona en casa, pero no a costa de ahorrármelo en el hospital, sino que me voy a seguir gastando en el hospital lo mismo. Yo creo que hay que buscar fórmulas que permitan trasladar los costes del hospital a la comunidad. Y no cabe duda que haciendo ese traslado reduces los costes drásticamente, porque digamos que, por ejemplo, pues un hospital tiene que asumir, el coste que tiene en un hospital, pues la limpieza, la alimentación, etcétera, es muy alto. Todo. Mientras que tú en tu casa, eso es algo que todas las familias tienen capacidad de asumirlo. Con lo cual ya empiezas a hacer, primero bajando los costes, empiezas a hacer más accesible la atención, porque reduces el coste de la atención. Yo tengo una pregunta, pero ¿no está usted proponiendo que los hospitales psiquiátricos desaparezcan o sí? ¿Los sigue considerando importantes para las crisis que puede tener una persona con manía o una esquizofrenia severa? Evidentemente. Una manifestación de esquizofrenia severa. O sea, la tendencia utópica sería desaparecerlo. Sería desaparecerlo. Ahora, tenemos que ser conscientes que el nivel que tenemos de conocimientos, el nivel en el que estamos ahora, no garantiza que podamos atenderlo todo en la comunidad. Es decir, cuando yo planteo que la persona pueda estar en su casa o pueda estar en un domicilio, supone que tiene que tener un nivel mínimo de autonomía porque si al final lo que trasladamos es que tiene que estar personal sanitario las 24 horas en la casa del paciente, entonces el coste, lejos de ser menor, es mayor. Entonces lo que sí que es cierto es que necesitamos centros hospitalarios
para poder intervenir en situaciones de crisis. Yo eso creo que es así. Centros hospitalarios, pero no necesariamente psiquiátricos. Bueno, yo en el contexto en que yo trabajo, efectivamente son centros hospitalarios en el Hospital General. En el Hospital General. Sí. O sea, es una unidad más, como la de cardiología, etcétera. Normalmente, nosotros ese es un tema que estamos tratando de solucionar, pero no es fácil. Normalmente son unidades cerradas, es decir, son exactamente igual que las unidades de cualquier unidad hospitalaria, la diferencia es que suelen estar cerradas, que eso significa que el paciente no puede salir sin autorización de enfermería y por tanto la puerta está cerrada. O sea, requiere que le den en el botón, como que dice, para que se abra la puerta, si no, no se abre. Podríamos decir que es un semiencierro. Es un semiencierro porque en definitiva es un encierro voluntario, el paciente sabe que está ahí, etcétera. Pero bueno, eso actualmente es difícil de resolver, que no sean cerradas, hay experiencias de abiertas, pero bueno, nosotros también tenemos muchas veces que ingresar personas contra su voluntad y bueno, y eso requiere estas características. Pero yo creo que lo importante es que este tipo de unidades hospitalarias estén centrados en resolver la crisis, no resolver la enfermedad. Es decir... Gracias por esta aportación, me parece muy importante. Claro, ese es el tema. Entonces, resolver la crisis, eso se puede hacer en menos de una semana. Resuelves la crisis, resuelves el foco y entonces ya inmediatamente vuelves a trasladar a la persona a la comunidad sin esa sobrecarga ni sobre las familias ni sobre el entorno, que eso es importante, porque también tenemos que ser conscientes que por muy buena que sea una familia, por muy bueno que sea un contexto de vecinos, de amigos, etcétera, todos tenemos un límite, por encima del cual no podemos, no es un tema, es decir, podemos encontrar una madre, un padre excelentes, pero tienen su límite. Entonces, es importante para el sistema protegerlos también para que no lleguen a ese límite. Entonces, en esos momentos difíciles de alta desorganización, es como lo que desde la psicología se dice un tiempo fuera. Sacas a la persona del entorno, posibilitas también que la familia o el entorno donde esté se recupere, porque puede llevar, a veces nos encontramos con familias que llevan los padres sin dormir 5 días o 6 días por esa desorganización. Entonces, lo sacas de ahí, permites que la familia se recupere y pueda, sin nervios, volver a aceptar a su familiar. Permites, por otra parte, pues a lo mejor ajustar el tratamiento de la persona desorganizada y que recupere cierta organización, y inmediatamente que ya empieza eso a recuperarse, para lo cual no se necesita más de una semana, pues ya lo vuelves a la comunidad, pero no le vuelves a la comunidad de ahí va y le vamos a ver en consulta dentro de un mes o dentro de mes y medio, sino va ahí y al día siguiente o ese mismo día ya están profesionales de enfermería que están ayudándole y volviendo para que esa recuperación de desorganización se haga efectiva. Y esa es un poco la clave. ¿Con qué quisiera cerrar para que el público que va a ver este video... Que en algo que nos beneficie a todos. Es decir, yo creo que como sociedad tenemos que incorporar a todas las personas, es decir, la riqueza de una sociedad es la diversidad, es decir, si fuéramos todos iguales probablemente sería aburrido, y que algo que tradicionalmente se ha hecho, que es excluir a la persona con enfermedad mental, pues tratar de incorporarlos, y yo pediría a todos el que aceptáramos a las personas con enfermedad mental como miembros de nuestra sociedad. Y yo quisiera también hacer un hincapié, porque a veces el grave problema que tienen las personas con enfermedad mental de cara a la aceptación social es que se confunde ser mala persona con ser persona con enfermedad mental. Hay millones, la mayoría de las personas con enfermedad mental, como la mayoría de las personas, son buenas personas. Cuando una persona es mala persona, efectivamente, si además tiene enfermedad mental y sucede algo tremendo, pues se atribuye a la enfermedad mental. Y sirva un ejemplo que a todos nos ha conmovido en el último año, que fue el accidente, o no accidente, digamos,
el que se estrellara el avión de Germanwings en los Alpes y que se atribuye a que el piloto lo estrelló con enfermedad mental. Yo creo que hay que tener muy claro, y a veces uno cuando lee los informes y lo que se obtiene, pues le remueve un poco, porque yo creo que está mal enfocado. Es decir, el verdadero problema por qué esa persona estrelló el avión no fue porque estuviera depresivo ni porque tuviera una enfermedad mental, era porque era una mala persona. Y entonces se atribuye a la enfermedad. Hay millones de personas con depresión, millones de personas con patología mental que no estrellan aviones, que no hacen nada, que no no hacen ningún daño, que son sufridores de su enfermedad mental, pero sí que, igual que en la población general, en toda la población hay malas personas que hacen daño, también hay malas personas, alguno hay, dentro de las personas con enfermedad mental. Y cuando esas personas hacen algo, decimos, no, es que era enfermo mental, porque así nos liberamos de que estamos. No, tenemos que ser conscientes de que dentro de nuestra sociedad hay malas personas que hacen malos actos, y unos de esos malos, pues algunos son con enfermedad mental, otros con diabetes, otros con cardiología, hay unos que son de una raza, otros de otro, unos son de unos países, otros de otro, y lo que hace esos malos actos y esas consecuencias es el ser mala persona. No es ni ser persona con enfermedad mental, ni haber nacido en un país determinado, ni tener un sexo determinado, ni tener una raza determinada, ni una orientación sexual determinada. En todos esos casos hay muy buena gente y muy mala gente. Las personas con enfermedad mental sufren el estigma de que cada vez que una persona con enfermedad mental comete un delito o es mala persona, en vez de atribuirlo a su mala persona, se atribuye a la enfermedad mental. Pero vuelvo a decir, hay millones. Nosotros ahora estamos haciendo un estudio en España sobre problemas legales de las personas con enfermedad mental y es ínfimo. Sin embargo, tiene una repercusión social excesiva. En los medios de comunicación masiva, inclusive, ¿verdad? Y yo creo que deberíamos de coger, entonces, digamos, el mensaje que a mí me gustaría decir es, en primer lugar, no hay peligro, tenemos que tratar de que todas las personas que participan en la sociedad realmente participen, no excluir a nadie, que la diversidad y los diferentes puntos de vista enriquecen y no son, es decir, el pensamiento único empobrece y el pensamiento diverso enriquece, y que realmente es bueno para la sociedad que las personas con enfermedad mental participen y que realmente, y ahí acabo, es verdad que una buena atención y una buena asistencia es cara, pero una mala asistencia es todavía más cara, social y económicamente. Y eso es lo que queda. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. A ti.